capítulo 13 del Evangelio según Mateo. Damos gracias al Señor por todo lo que Él está usando este libro para hablar a nuestros corazones. Muchos me animan en ver Dios está obrando en sus vidas. Y gracias al Señor por todo lo que hemos avanzado hasta aquí. Ya con son 60 sermones que vamos de Mateo y realmente el Señor es muy precioso con todo lo que está hablando en nuestros corazones. Vamos a ir entonces, ahora sí, Mateo capítulo 13. Vamos a leer todo el pasaje completo que vamos a tratar, más allá de que solamente vamos a ver la primera parte hoy. Mateo 13, desde el 1 hasta el 23. Dice la palabra del Señor, lea conmigo. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero el que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ello la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo, que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Oíd, pues, vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino, y no la entiende, viene el malo, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Oremos. Bendito Señor, te agradecemos por esta preciosa reunión que estamos teniendo. Nos has bendecido hasta acá muchísimo, Señor. Ruego ahora por la guía en la exposición bíblica, que abra nuestro entendimiento para entender las verdades de este texto junto con sus implicaciones prácticas y que al haber entendido podamos creerla y ponerla en práctica en nuestra vida para nuestro crecimiento. Ayúdanos, Señor, a comprender, ayúdame a ser fiel al texto y que tu nombre pueda ser glorificado en medio nuestro. Ruego todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El título del sermón es Diferentes respuestas a la palabra de Dios. En el sermón anterior de la serie les había adelantado que el capítulo 12 funcionaba como un quiebre profundo en el ministerio de enseñanza de Jesús. Tal como lo notamos en lo leído, vemos que es así, que él comienza a usar parábolas para enseñar en público a las multitudes, entre quienes se encontraban obviamente los líderes religiosos que lo venían acechando ya hace rato. En un famoso libro, justamente llamado Parábolas, el pastor John MacArthur escribió lo siguiente: un día muy ocupado, casi al final del segundo año de su ministerio público, Jesús tuvo un encuentro con algunos fariseos hostiles y, de repente, todo el carácter de su enseñanza cambió. Ya no predicó sermones sencillos, salpicados con textos proféticos clave del Antiguo Testamento. A partir de entonces, cuando enseñaba públicamente, empezó a hablar en parábolas. Tal cambio brusco en su estilo de enseñanza fue un presagio de juicio contra la élite religiosa de Israel
y todos los que siguieron su ejemplo. Tal vez si alguien arranca esta serie de Mateo, recién hoy o hace muy poquito, pueda preguntarse, ¿qué pasó para que esto acontezca? Bueno, recordemos de lo que Mateo testificó en el capítulo anterior. Todo comenzó cuando Jesús comenzó a confrontar de manera más fuerte con los fariseos respecto al hecho de cómo se manejó en un día de reposo. Ellos quisieron, los fariseos, forzar al Señor a que respete su legalismo religioso y Él no accedió de ningún modo a eso. Eso lo puedes ver después leyéndolo tranquilo, si no lo viste con nosotros, es capítulo 12, versículo 1 al 13. Eso llevó a que la situación se pusiera muy fea. Estos hombres empezaron a conspirar en contra de Jesús. Allí en capítulo 12, versículo 14 dice, y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Algo que tiempo después incluso lo llevaría al punto que todos sabemos, que es su muerte. Debido a toda esta tensión que empezó a acontecer en aquel tiempo, supimos por Mateo aquí que él decidió alejarse de la zona para seguir ministrando a otros, tratando de aminorar la tensión. Eso aparece en capítulo 12, versículo 15. Lamentablemente los problemas no cesaron. Luego, al sanar a un hombre endemoniado, Jesús fue acusado maliciosamente de hacerlo por medio del poder satánico. Allí en capítulo 12, versículo 24, dice, mas los fariseos, al oír lo que la gente decía, pensando si este era el Mesías, ellos decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Esto llevó a que Jesús dijera algo tremendo. Esta blasfemia tan terrible no les sería perdonada jamás a estos hombres. Allí en capítulo 12, versículo 31, dice, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. ¿Por qué pasaba esto? Bueno, porque con esta blasfemia ellos dejaban en claro que odiaban al Mesías de tal manera que no habría ninguna señal que él pudiera darles que le hiciera cambiar de opinión en cuanto a su identidad. Por eso es que Cristo mismo tilda de absurdo el pedido posterior de que él haga una señal o les diera una señal del cielo, como ellos le piden en Mateo capítulo 12, versículo 38. Tal es así que Jesús lo identifica a estos hombres como una generación de víboras y luego como una generación mala y adúltera, allí en capítulo 12, versículo 34 y versículo 39. Serían incluso juzgados por sus dichos tan atroces. Allí en versículo 37 dice Jesús, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Incluso gente con menos revelación que ellos, que los fariseos, serían sus jueces, porque esas otras personas sí confiaron en Dios y se arrepintieron cuando escucharon el mensaje de salvación, mientras que ellos hicieron todo lo contrario. Capítulo 12, versículo 41 y versículo 42. Es por eso que el juicio ya había comenzado en el hecho de que Jesús empieza a usar de manera general este método nuevo cuando enseñaba públicamente. Los que de verdad quisieran aprender de él buscarían conocer las verdades espirituales detrás de estas parábolas, pero el resto sería algo que no llegarían a entender, pero no básicamente a causa de la dificultad de interpretarlas, sino, como vamos a ir viendo en estos pasajes, a causa de su rechazo a la enseñanza de Cristo debido a su obstinada incredulidad de corazón hacia Él. Eso responde entonces, ¿no?, a las dudas que comentaba recién. Hay razones de peso entonces para que el Señor tomara esta determinación. E incluso, como vamos a ir viendo a medida que vaya avanzando en el pasaje, algo ya adelantado por los profetas y por ende entonces dentro del plan de Dios que esto aconteciera. Acuérdense que siempre dijimos, el plan de Dios se está cumpliendo, Jesús está llevando a cabo el plan divino y no se está apartando y por eso muchas de las cosas ya habían sido adelantadas en cuanto a eso. Las diferentes respuestas a la palabra de Dios, como dice nuestro título, ¿no?, aquí en nuestro texto, como testifica Mateo, son una demostración clara de que el reino de los cielos no será para quienes se identifiquen con Dios de manera superficial o que vivan una supuesta religiosidad. Alguien puede afirmar que ama o que teme a Dios, pero está viviendo en una mentira. Lo que refleja la realidad de las cosas es la respuesta del corazón al mensaje de Cristo, no solo momentánea, sino el cambio que va produciendo progresivamente en el corazón. Eso es lo que en definitiva
comprueba si alguien es parte del reino de Dios o no. Así que te animo a seguirme con atención porque estoy seguro de que puede ser de mucha edificación para tu vida este sermón. El tema es el siguiente: el reino de Dios es recibido por los creyentes verdaderos y rechazado por los falsos. Ese es el tema. El reino de Dios es recibido por los creyentes verdaderos y rechazado por los falsos. ¿Qué podemos aprender respecto a eso? Bueno, el texto enseña progresivamente 3 conceptos claves, de los cuales hoy, por razones de tiempo, solamente vamos a ver el primero. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Se entendió la introducción? Vamos a ver entonces este primer concepto clave. El primer concepto clave acerca de esto es que el resultado entonces depende del terreno sembrado. Este es el primer concepto clave. El pasaje comienza con un relato de un nuevo acontecimiento del ministerio de Jesús, como dijimos, allí en Capernaum. Aquel día salió Jesús de la casa, lea conmigo, y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Ya sabemos que en general la cronología de los eventos que relata Mateo no guardan una línea de tiempo continua, sino que él va saltando de una historia a otra de acuerdo con el propósito de lo que quiere enseñar a sus oyentes. Pero de algún modo, en este caso, pareciera haber cierta relación entre este relato y lo último que habíamos leído en el capítulo anterior. Allí en el capítulo anterior, estando Jesús en una casa donde él estaba enseñando, había llegado a la casa María y los medios hermanos del Señor. Jesús aprovechó en esa ocasión para dar una enseñanza respecto a quiénes son los que en verdad tienen una relación íntima con Él. Aquellos, dijo Jesús, que hacen la voluntad de su Padre que está en los cielos, capítulo 12, versículo 46 al 50. Dejando por sentado con eso que ni por la relación parental, como tampoco ninguna identificación religiosa, aporta u otorga un beneficio o un plus adicional para tener una relación genuina con el Mesías. Se necesita creer en Él y someterse a su voluntad. El que así lo hiciera podría disfrutar de una comunión filial con el Padre y con el Hijo sin importar su contexto. Por eso él está dejando claro que incluso sus familiares de sangre tenían que creer en él. Algo que todavía en ese momento no habían hecho, pero que luego sí lo hacen después de resucitado. Dicho de otro modo, aquel que de verdad es un discípulo de Cristo es también entonces al que se le da la potestad de ser hecho un hijo de Dios, como menciona Juan en el Evangelio según Juan capítulo 1, versículo 12. Ahora, luego de haber explicado esta enseñanza, es que se nos cuenta que ese mismo día, luego que Jesús salió de la casa, es que fue a sentarse junto al mar. Como hemos ya estudiado en anteriores ocasiones, aquí este mar, la referencia es al mar de Galilea, que es el sitio marítimo costero en la región de Capernaum y toda aquella región. Ya lo estamos viendo, eso lo tenemos claro por haber estudiado ya este Evangelio. Ya sabemos que muchas personas lo seguían a causa de los milagros que hacía, así que no es de extrañar que, como se testifica en esta sección, se juntó gente a su alrededor en la playa. Debido a la multitud, hizo que apartara una barca unos metros de la orilla para sentarse y desde ahí poder hablar, lo que generaba como un sistema de amplitud vocal de manera natural. No había micrófonos como en este tiempo, ¿no? Pero a diferencia de lo que Mateo había relatado tiempo atrás, por ejemplo, con el Sermón del Monte, en este caso Cristo empieza a hablar, pero de un modo distinto a como lo venía haciendo sus apariciones públicas. Versículo 3, lean cuenta conmigo. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. Estudiemos, por favor, vamos a tomar un tiempo para estudiar un par de asuntos importantes para comprender lo que estaba pasando, lo que Jesús estaba enseñando. En primer lugar, veamos que esta manera de hablar no fue por única vez. El texto afirma que dice ahí que les habló muchas cosas por parábola, lo que dejan claro que fue un modo de enseñar recurrente a partir de ahí.
No sabemos si cronológicamente es la primera vez que utilizó este sistema. Podemos inferir que no, simplemente considerando que hay una forma de parábola en el capítulo anterior, cuando hablábamos de la casa vacía que estaba ordenada. Pero más allá de no estar seguros si fue o no la primera vez, sí podemos estar seguros de algo. Aquí Mateo quiere dejar en claro que sería un método que iba a empezar a usar con regularidad. Dicho de otro modo, hablaría muchas cosas con parábola de aquí en más durante su ministerio público, dejando para más adelante ahora la razón de por qué lo hace. Lo vamos a ver con atención. Otro asunto esencial es considerar, para los que no sepan, qué es una parábola y cómo es que se usa. Escuche, el término, en el griego es parabolé, se traduce como poner al lado o pararse al lado. Se trata de un tipo de relato especial en el cual se presentan historias o situaciones de la vida real que la gente podía discernir con claridad, poniendo el foco en un concepto central. Al entenderse ese concepto central, la meta era compararlo o equipararlo con una verdad espiritual específica, que en definitiva era el motivo por el cual se usó dicha parábola y que por medio de ella entonces era más sencilla de comprender. Como resalta un diccionario bíblico, hablando de la parábola, dice, se trata de un modo de enseñanza con el que se busca dilucidar lo poco familiar por medio de lo familiar. Tal vez a alguien pudiera surgirle la duda, pero este modo de enseñanza no es parecido al que usó en el Sermón del Monte, cuando por ejemplo hablaba de los creyentes como la luz del mundo, la sal de la tierra. Bueno, si bien es cierto que hay algún punto de encuentro, no es exactamente lo mismo que esas analogías que las parábolas que Jesús está usando en este capítulo. En los casos anteriores, su significado era claro en el contexto de la enseñanza de Cristo. Él decía, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Dice muchas cosas y luego explica, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras, ¿no? Vemos ahí que se explica con claridad esa analogía. Pero en el caso de las parábolas el asunto es más complicado. Si no eran explicadas, los conceptos no quedaban del todo claros. Se entendía si el significado básico del relato literal, pero sin que surgiera la verdad moral o espiritual comparable. ¿Se entiende? Se podía entender el significado natural de la parábola, pero no a qué estaba comparado como verdad espiritual, porque eso es justamente lo que el maestro luego tendría que explicar. Porque Jesús no era el único que usaba parábola. La gente de aquel tiempo, los rabinos lo usaban, pero explicaban entonces, daban el concepto, la gente lo entendía ya como decantaba el significado y entonces comparaba con la verdad espiritual que quería dar. Ahora, por eso digo, como enseñaba un erudito hablando acerca de este método de enseñanza, una parábola sin explicar no era más que un acertijo imposible cuyo significado solo podía ser imaginado, pero no tenido bien claro. Otro asunto trascendental que debe mencionarse también es en cuanto a la temática en particular de las parábolas que empieza Jesús a usar en esta sección. Si nos fijamos con atención, en general el marco sobre el cual se van presentando se trata del reino de los cielos o el reino de Dios. Así vamos a ver que lo declara el mismo Jesús, capítulo 13, como recién leímos, versículo 11. Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos. Ven que está relacionado con el reino. Y de hecho es una referencia que usaba cuando arrancaba varias de sus parábolas. En este mismo capítulo, no aquí en la parábola del sembrador, pero sí en otras más adelante, por ejemplo, va a decir, capítulo 13, versículo 24, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos semejante a un hombre, y ahí sí sigue. Versículo 31, otra parábola refirió diciendo, el reino de los cielos semejante al grano de mostaza. Versículo 33, otra parábola les dijo, el reino de los cielos semejante, ¿ven? Siempre relacionado con el reino de los cielos o el reino de Dios. Está refiriéndose a lo mismo. Lo que nos lleva también a otra pregunta. ¿Qué es lo que Jesús trataba de explicar en cuanto al reino de los cielos? Bueno, eso lo iremos respondiendo a medida que vayamos avanzando en el análisis de cada una de las parábolas. Pero a modo de síntesis podemos ir describiendo que se trata de los rasgos característicos respecto a las normas del reino de Dios, a quienes pertenecen a este reino y quienes no, y cómo se verá el avance de dicho reino en el mundo, en la historia y en la vida de las personas, entre otros asuntos igual de importantes. Solo surge una duda en cuanto a eso, pero ¿acaso en parte no es acerca de eso que ya Jesús viene enseñando en sus apariciones públicas? ¿No habló del reino de Dios? Sí. Bueno, sí,
pero no. Ya ha estado mencionando algunos aspectos, pero otros va a ahondar con las parábolas, aunque dejando en parte el contenido de la enseñanza vedado para muchas de las personas debido al rechazo que mostraron hacia él, tal y como más adelante Jesús mismo se lo va a comentar a sus discípulos. Habiendo aclarado estos asuntos preliminares como para tener el marco de lo que vamos a estudiar, analicemos el contenido de la parábola en sí, que como recién decía, eran imágenes simples de reconocer por la audiencia que lo escuchaba en esta playa costera del mar de Galilea. Se cuenta ahí que un sembrador salió a sembrar. Es probable que mientras Jesús contaba la historia, la gente alrededor pudiera visualizar a un personaje como el de la parábola, un hombre que estuviera sembrando semillas. O si no fuera así, igual la imagen les era muy conocida porque formaban parte de un paisaje común en la región, agricultores trabajando en los sembrados. A medida que estos agricultores caminaban de un lado a otro entre los surcos del campo, ellos sembraban metiendo varias veces su mano en la bolsa de semillas que les colgaba del hombro para sacar puñado de esta semilla y lanzarlas alrededor. Pero no solo esto era conocido por la gente, pensar en un sembrado. Para nosotros es difícil, más lo que hemos vivido toda la vida en ciudad, ¿no? La gente del campo está más acostumbrado. Pero no solo esto era conocido por la gente en cuanto al sembrador, los tipos de sembrados mencionados también era algo que identificaba muy bien. Cuando las semillas se lanzaban manualmente, era prácticamente imposible controlar dónde caía cada una. Y por eso vemos que las semillas caían por diversas zonas del campo. Por eso, como menciona Jesús, primero, parte de las semillas iban a parar junto al camino. Si usted estudia el contexto geográfico de aquella zona, puede entender que en Palestina, en especial en la región altamente productiva de Galilea, los campos estaban, por así decirlo, entrelazados, por lo que la idea de aquí del camino se refiere más que nada a los senderos angostos que había entre un campo y otro. ¿Para qué estaban estos senderos? Bueno, los agricultores usaban los senderos para poder entonces caminar entre los campos y así poder sembrar, pero también lo utilizaban los viajeros cuando los transitaban para ir de una región a otra. No había tantos caminos como ahora, entonces a veces para cortar caminos se pasaba por esos pequeños senderos. Entonces era una zona muy transitada. De hecho es así que, por ejemplo, fue uno de estos senderos que justamente en un campo de trigo aconteció la historia de cuando los discípulos arrancaron espigas para comer un día de reposo. Muy interesante que sea justamente como comienza el capítulo anterior. ¿Se acuerdan? En aquel tiempo iba Jesús, capítulo 12, versículo 1, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que Jesús iba caminando por arriba de las gavillas? No, iban caminando con los discípulos por esos pequeños senderos de camino que estaban entre los campos, porque iban, y ahí entonces tenían las semillas, las espigas en los costados, por eso era fácil agarrarlo, porque justamente los caminos eran bastante angostitos, así que se asomaban para el lado del camino. Aclarado eso, se comprende entonces por qué las tierras en o junto el camino, aquí en la traducción, no estaban labradas. Por el contrario, era un suelo bastante apisonado debido a que era de alto tránsito. Así que las semillas que caían en esa porción del terreno no podían penetrar y echar raíces en la tierra. ¿Qué pasaba entonces? Bueno, debido a que esas semillas quedaban expuestas sobre el suelo, las aves iban y se las comían tan pronto como el agricultor se alejaba. Usted puede saber, por ejemplo, que en la historia se cuenta que los agricultores, o usted puede ver todavía algo así, cuando los sembradores van tirando, está lleno de aves alrededor porque están esperando que pase, sabiendo que en cuanto pueden, ¿no?, se va el sembrador, toman las semillas que quedaron en el sendero. Incluso también, por relatos paralelos, sabemos que las semillas que las aves no llegaban a comer, terminaban también siendo pisoteadas por los que pasaban luego por ese sendero, al quedar ahí arriba. Lucas capítulo 8, versículo 5, en otra expresión de la misma parábola, dice allí Lucas: un sembrador salió a sembrar, al esparcir la semilla, una parte cayó junto al camino y fue pisoteada y los pájaros se la comieron. Así que ahí tenemos claro el primer lugar.
La parábola indica que el segundo terreno sobre el que las semillas cayeron eran pedregales, donde no había mucha tierra. ¿Qué significa esto? Bueno, entendamos que Jesús no está hablando de un terreno lleno de piedras o rocas. Sería extraño que alguien sembrara en un terreno así. Los agricultores, antes de sembrar el campo, trataban de quitar toda clase de rocas o piedras, así como cualquier otro tipo de escombros o de objetos extraños en el campo. Buscaban que quedara todo el campo liso. Ahora, ¿por qué dice Jesús pedregales? Bueno, lo que se está refiriendo Jesús acá es a los lechos internos de roca sólida por debajo de la superficie y a lo que las herramientas de arado no alcanzaban a detectar. Esto se reflejaba en que, como se menciona en el texto, en esa porción de terreno no había mucha tierra porque encima debajo de ese pequeño tramo de tierra por bajo estaba esta roca caliza escondida que no se podía ver. ¿Qué acontecía en esta porción del terreno? Como indica Jesús, las semillas brotaban pronto porque no había profundidad en la tierra. ¿Cómo es posible eso? Bueno, cuando una semilla empezaba a germinar, sus raíces no podían penetrar la roca dura que estaba por debajo de la superficie y la pequeña planta debía comenzar a brotar por sobre la tierra mucho más rápido de lo que pasaba normalmente. Durante un breve periodo de tiempo, plantas así parecían como más sanas y fuertes que las que estaban en tierra buena, porque brotaban muy pronto y crecían mucho más rápido en la superficie que alguna que estaba en buena tierra. Pero como señala Jesús, al salir el sol se quemaban y a causa de no tener raíz, se secaban. La falta de raíces en plantas ubicadas en esta clase de terrenos evitaba que pudieran alcanzar y absorber más humedad y nutrientes. Por ende, una vez salido el sol fuerte de la mañana, las plantas que parecían muy prometedoras se quemaban y rápidamente se secaban. Muy interesante, ¿no? Luego, el texto menciona un tercer terreno donde las semillas del sembrador cayeron. Se trataba de uno infestado de espinos. Este era un problema con el que a veces los agricultores tenían que lidiar. Luego de sembrar un campo que estaba limpio, cuando los granos empezaban a brotar, a la par lo hacían también los espinos. Estas malezas duras, llenas de cardo, crecían y ahogaban a las plantas buenas, quitándole la mayor parte del espacio, de la humedad, de los nutrientes de la tierra y hasta la luz del sol. Por eso las ahogaban. Por último, el cuarto terreno presentado en que las semillas cayeron se trataba de, dice el texto, buena tierra, alejada del camino, como para que los granos no sean pisoteados y más al resguardo de las aves, porque la semilla entraba dentro de la tierra, con un suelo suave, con suficiente profundidad como para que los granos echaran raíces suficientes y libre de malas hierbas como los espinos. A causa de estas condiciones favorables, eran esta parte capaces de dar fruto, según Jesús, cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. A ver, ¿cómo se entiende esta parte? Bueno, el foco no es tanto en la cantidad de granos o de fruta que las semillas produjeron, sino que la expresión radica en lo que realmente le importaba al agricultor. ¿Qué es lo que le importaba al agricultor? ¿Qué le parece a usted? ¿Y cuánto ganaba? Claro, la ganancia obtenida sobre la inversión que hizo. Piense usted esto, por cada denario, una unidad de moneda de aquel tiempo, que podía gastar en la semilla, obtener 10 denarios, bueno, era algo correcto. 30 o 60 veces ganancia, bueno, sería algo espectacular. Ahora, a 100 por uno, como dice Jesús acá, sería como una ganancia asombrosa, ¿no? ¿Quién pudiera no obtener 100.000 pesos de ganancia habiendo invertido solo 1.000 pesos? No existe, ¿no? Algo así. Hay algunos medios que andan haciendo negocios raros, pero sabemos que no es verdad, pero realmente sería genial invertir 1.000 y ganar 100.000. Y Jesús dice que acá había un tipo de ganancia así. Ahora, hasta acá es que avanza la parábola, no hay más que eso. La gente podría guardar entonces que Jesús ahora pudiera darles alguna explicación del concepto central de ella, o no, porque eso ya iba quedando claro. Y luego sí, lo que sí seguro, ya presentar la verdad o norma espiritual comparable, que fue el motivo por el que mencionó justamente esta parábola.
Pero no es así. A continuación se relatan palabras de Jesús que no se enfocaron en eso y que es más que probable que haya sorprendido a la multitud. Dice versículo 9, el que tiene oídos para oír, oiga. Chao, listo. Así nomás. ¿Qué pasó? ¿Por qué Jesús ni da con claridad el punto central de la parábola o incluso no para poder presentar luego la debida lección espiritual? ¿Por qué? Bueno, podemos afirmar entonces ya con mayor seguridad que el cambio en el estilo de enseñanza se relaciona con lo que Mateo presentó al ir terminando el capítulo anterior. Jesús advirtió que quienes tienen una relación íntima con Él, al punto de considerarlo familia, son los que hacen la voluntad del Padre, aquellos que de verdad se someten a su autoridad. Y los que así lo hacen, ¿cuál actitud mostrarían? Bueno, prestarían atención, o sea, abrirían sus oídos con atención a lo que se les dijo para procurar dilucidar qué es lo que se les quería enseñar con esto. Al escuchar, el que tiene oído oiga, bueno, voy a oír, quiero entender, quiero saber. No fue un gesto descortés de Jesús el que les dijera, por así decirlo, el que pueda entender lo que enseñé, que lo entienda. No fue tampoco una señal de enojo o una expresión irónica, sabiendo que la audiencia no había entendido cómo les pide que comprendan la lección. Era una invitación a que, si honestamente deseaban entender las verdades espirituales profundas detrás de su enseñanza, debían confiar en Él y venir a Él para encontrar la respuesta. ¿Se acuerda usted en su momento alguien que tenía dudas sobre lo que pasaba con el Señor? Juan el Bautista, ¿qué hizo al tener dudas? Fue a indagar porque quería saber. Esa es la actitud justamente que muestra lo que aquí está pasando. Nadie podía comprender por sí mismo la realidad espiritual detrás de la parábola. Incluso los discípulos no entendieron y por eso luego Jesús se los explica en capítulo 13, versículo 18. Ahora, quien no estuviera interesado en saber, quedaría en la nebulosa porque no se molestaría en entender más que el concepto central de la parábola. Pero al que sí lo deseara, debía hacerlo bajo la condición de que le importaba genuinamente recibir de Jesús más que simplemente un milagro o más que simplemente un bien pasajero. Querían seguir su enseñanza porque entendía que si Él era el Mesías, era aquel que podía encaminarlos a la vida eterna. Bueno, esas son las personas justamente a las que Él le otorgaría el acceso a su reino. Aquellos que lo buscaran con decisión. Ahora, lo que nos queda por responder a esta sección es cuál es el concepto central de esta parábola, que como recién decía, es más que seguro que la multitud sí puede entender. Yo creo que algunos lo dilucidan, pero lo vamos a explicar igual. Analicemos algunos conceptos simples. En primer lugar, no se nos dice mucho sobre el sembrador y sobre su habilidad para sembrar. Vemos que la diferencia de resultado en la cosecha no se debió a que el agricultor haya usado diferentes métodos distintos de siembra. No se nos dice eso. Tampoco se usa ninguna mención sobre la calidad de las semillas. Podemos suponer que todas eran similares al provenir de la misma fuente, ¿no? Del mismo saco del sembrador. La misma clase de semilla sembrada con una misma metodología que dio fruto en una tierra es la misma que también se ahogó entre espinos o que se quemó por no tener raíz. Así que con este análisis tan simple podemos reconocer con facilidad, así como la multitud original, cuál es el concepto básico de la parábola. El foco está en el tipo de terreno. Eso es lo único que marcó diferencia en el resultado de la cosecha. Ni más ni menos. Como siempre, como la otra vez decíamos y repetíamos, la parábola siempre busca y tiene un solo sentido central y único al que tenemos que enfocarnos y no tanto en los detalles. Así que el significado básico estaba a simple vista. El problema era la falta de comprensión acerca de la verdad espiritual con la que se compara. Eso no está tan claro, no era tan sencillo. Recurría a una explicación de Jesús, que es justamente la que Él no da. Y es la que insta a su audiencia a investigar y a aprender.
Entonces te pido, por favor, escúchame con atención, hagamos un alto en esta porción. Recordemos, por favor, que Mateo está contando hechos que ya pasaron, los cuales usa para darle una enseñanza a sus propios oyentes. Bueno, es interesante que él no explica esta verdad profunda, aquí al menos, incluso aunque ya la conocía, porque él está contando relatos que ya pasaron, él habrá estado presente escuchándola, ni tampoco a continuación Jesús no lo presenta a Jesús brindando la explicación, sino que, como vamos a leer posteriormente, ya lo hemos leído, pero recuerde, lo que relata respecto a las dudas de los discípulos en cuanto a por qué usó parábolas y a Jesús que le responde con claridad eso, capítulo 13, versículo 10 al 17, y después de eso refleja la explicación completa del concepto espiritual por el cual dio la parábola, pero claramente no a toda la multitud que estaba en la playa, sino solo a los discípulos. Por eso, fíjese que ahí marca, le dice, oíd pues vosotros. Ahí versículo 18, solo los discípulos que estaban presentes. Lo que nos lleva a preguntar, ¿por qué los hechos fueron aconteciendo de este modo? ¿Por qué Mateo también los cuenta así? Bueno, la respuesta a eso es entender, como ya hemos dicho, que las conexiones entre los testimonios brindados por el apóstol no tratan simplemente de dar una biografía histórica de la vida de Jesús, sino brindar enseñanza teológica de acuerdo al propósito que el autor es el que tiene en mente. ¿Cuál es el foco entonces de todo este pasaje? Considero que justamente el usar cómo se van desencadenando los hechos, tal como Mateo los presenta, como justamente una ilustración preciosa de la intención de Jesús de hablar esta misma parábola. Hay una progresión en los eventos que nos van dejando enseñanzas. Y estas enseñanzas se relacionan entonces con la cuestión que la misma parábola presenta y que apunta entonces a explicar conceptos preciosos en cuanto al reino de los cielos, algo que vamos a ir notando nítidamente a medida que avancemos, no solo en este pasaje, sino en todo el capítulo. ¿Cuál es esta cuestión tan importante? Bueno, lo que dice nuestro tema también en parte, que el reino de Dios es recibido por los creyentes verdaderos y rechazados por los falsos. ¿Qué podemos aprender al respecto? Bueno, el primer concepto clave que el texto enseña progresivamente es que el resultado depende del terreno sembrado. Así como en desarrollo de la historia, los propios oyentes del apóstol irán aprendiendo, al igual que nosotros, otros conceptos clave. Hay uno que ya les podía ir quedando claro en esta porción, algo que también la multitud entendió. Los frutos que se obtienen, en definitiva, dependen de la tierra donde se siembra. A partir del desafío de Jesús de no explicar hasta aquí más que eso, sería la respuesta o la reacción de cada quien el conocer o el querer conocer más acerca de la verdad o quedarse solo con un entendimiento superficial, como le quedó a la multitud, por ejemplo. Algo que para quien realmente confía en Cristo, quedarse con esto superficial no iba a ser suficiente. Por eso, para los que no les importa tanto, para los que no son discípulos de Cristo, para quienes no le siguen, escuchan esta frase final del Señor, el que tiene oído para oír que oiga, y dicen, esto no es para mí. ¿Por qué? Porque muchos pensaron en los beneficios de seguir a Cristo y no en el esfuerzo que eso conlleva. ¿Qué dejan claro esta realidad? Que para quienes no se quedan solo en lo inicial, en lo superficial, sino que se esfuerzan por ahondar en más, este les es un posible indicativo de que el reino de Dios haya llegado a sus vidas. El terreno no es la causa de eso, pero sí una demostración básica de que algo aconteció o no. Ahora, creo que todo esto es un llamado de atención para los oyentes de Mateo, como también para nosotros. Mucha gente se acerca a Cristo como en aquel entonces también tratando de encontrar solución a sus problemas. Vienen a la iglesia por eso. O porque encuentran cierto atractivo en las verdades que escuchan. Pero luego, con el tiempo, las actitudes no son las que se ven en la tierra buena que se mencionó aquí.
Ante el llamado de Cristo de buscar aprender más acerca de su reino, muchos no quieren saber nada o no les entusiasma para nada. Dirán que es aburrido, dirán que es complejo, dirán que es muy difícil. A veces podemos llegar a pensar que la falta de interés genuino o de devoción sincera a Cristo tiene que ver con fallas en la manera de exponer la verdad, aunque la exposición sea fiel. O tenga que ver con que no la contemporizamos más, o no la hacemos más atrayente. Pero esta sección nos refleja que el problema no pasa por ese lado. Así como acontecía durante el ministerio de Jesús, muchos se acercaban también, muchos se acercan, pero no todos perseveran con fidelidad. Muchos muestran cierto interés momentáneo que después se va desvaneciendo. Esta sección refleja una realidad que debemos comprender. Ante una misma semilla, una misma manera de sembrar y un mismo sembrador, no todos los terrenos responden igual. ¿Deberíamos cambiar entonces la técnica o deberíamos cambiar la semilla? Bueno, ni una cosa ni otra. Debemos seguir sembrando sabiendo que el reino de Dios no es para todos. Es solo para los creyentes verdaderos que rinden su vida a Cristo y confían en Él para salvación. Quienes realmente son parte de este reino, con sus mayores y menores dificultades, con avances y retrocesos, con victorias y con caídas, irán progresivamente creciendo en su interés por conocer más y más acerca del llamado que han recibido respecto a cómo vivir en el reino de Cristo, para luego ponerlo en práctica en su vida con fidelidad, en gratitud y adoración a aquel que los trasladó por su gracia a su reino glorioso. Y pienso que hay una realidad que no se puede obviar. Muchos no muestran interés genuino por ahondar en las verdades espirituales del reino, no por así decirlo porque el envase no les atraiga, o no porque el contenido sea demasiado sofisticado, sino porque no quieren someterse a las normas del reino. Solo quieren los beneficios, pero no quieren asumir el costo de seguir a Cristo. Por ende, no tenemos que cambiar el mensaje. No tenemos que estudiar o buscar conocer nuevas y mejores estrategias que generen un mayor deseo de las personas por conocer la verdad. Lo que se requiere es que la Iglesia de Cristo prosiga en enseñar el mensaje de salvación con fidelidad, sabiendo que el resultado no depende de nosotros, sino que es la obra soberana de Dios, que incluso es la responsabilidad y la disposición voluntaria de cada persona a atender el llamado divino o rechazarlo. Recordemos que el Señor en su bondad nos ha llamado a su reino para que vivamos la única vida que vale la pena. Y tengamos presente este concepto. Si el Evangelio cambia la vida, eso se verá en el resultado progresivo que vaya produciendo. Pero también los que no quieren escuchar o no quieren seguir a Cristo, no lo van a hacer por más que usemos estrategias más atrayentes o tratemos de manipular sus emociones. Como dice a veces el pastor cuando predica el Evangelio, tratando de enchufarles lástima por Cristo, no funciona de esa manera. No funciona así. Es triste ver cuántas congregaciones evangélicas están llenas, repletas de gente carnal o mundana, porque los métodos o los modos usados para que se acerquen y luego para retenerlos son métodos carnales y mundanos. Por lo tanto, es necesario que todos entendamos. Es muy importante esto, hermanos. No tenemos que obligar constantemente a nadie, ni exigirle a punta de pistola que amen a Cristo y que traten de conocerlo más y someterse a su voluntad. Tampoco suavicemos las demandas éticas del reino de Dios o el costo real de seguir a Jesús, porque si no, si le contamos
todo, que tenemos que morir a nosotros mismos, que tenemos que hacer morir nuestro pecado, que el orgullo no va bien con el cristiano y muchas otras cosas que sabemos que implica seguir a Cristo, la gente se va a ofender y no le va a gustar. Pero si le decimos eso se van a ofender y cuando lo que tenemos que hacer quizás es retenerlo. No hagamos eso. No suavicemos las demandas éticas del reino de Dios y el costo real para no ofender a las personas y así tratar de retener a algunos que no quieren someterse a cuestiones básicas de la fe. Como Jesús advirtió, el que quiera entender la verdad, que la entienda. O que le pida en humildad al Señor que lo ayude a entenderla, creerla y obedecerla. El que no quiere entenderlo y trate de excusar su rebeldía o indiferencia al llamado del Señor, sepa que el problema no es con aquellos que le dan el mensaje fielmente, sino que se está oponiendo de forma manifiesta a la autoridad de Cristo. Ni más ni menos. Hasta acá vamos a avanzar en esta tarde por razones de tiempo. Te animo a meditar en todo lo visto, por favor. Ya la semana que viene seguiremos viendo el resto, que también es precioso. Pero antes de concluir, quiero hablarle a aquellos que no notan un cambio como el Evangelio realmente produce. Su vida todavía no se ha rendido a Cristo de verdad. Vienen escuchando acerca del llamado de Jesús, les parece interesante, pero se mantienen en lo superficial. Se mantienen en identificarse con Cristo, pero sin vivir para Cristo. El llamarse hijo de Dios, haciendo cosas de un hijo de Dios, pero sin ser de verdad un hijo de Dios. Sin darse cuenta, como ya venimos observando en todos estos pasajes, que con tener simpatía con Jesús o escuchar simplemente sus enseñanzas, déjame decirte, no te alcanza. No alcanza con eso. No alcanza. No alcanza de que subas posteos en las redes hablando de Cristo. No alcanza que pongas un sticker en tu auto que hable de Cristo o un simbolito del pescadito. No alcanza que te compres una remera que diga todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. No alcanza con eso. No alcanza. No alcanza con venir a escuchar domingo tras domingo la palabra explicada. No alcanza. ¿Cómo que no alcanza con venir a escuchar? Hermanos, oyente, querido oyente, escúchame por favor. Multitudes que le escucharon a Jesús terminaron luego en la condenación eterna. Tenés que abrir los ojos a esta realidad. Dejar de dar vueltas. Venir a Cristo arrepentido y con fe. No trato de forzarte ni exigirte, no sirve de nada eso. Pero sí persuadirte a que entiendas la verdad. Querido oyente, querido joven, querido adulto, querido anciano, sin Cristo ni tu vida ni la mía tiene sentido. Y algunos dirán, pero por ahí tenemos que hablar, pastor, sobre la autoestima. Tu problema no es tu baja autoestima. Tu problema no es un tema de salud, un tema emocional, o la preocupación por algún sueño o proyecto personal que se te pueda cumplir. Tu gran problema es que sin Cristo estás en condenación. Que necesitas el perdón de tus pecados y estar a cuentas con Dios. No importa que seas una persona gaucha o no gaucha, mejor o peor, más bueno, menos bueno, más rico, menos rico, con más autoestima, de más no importa. Si no estás a cuentas con Dios a través de Cristo, estás en condenación. Es por eso que, como escuchaste hoy en el mensaje del Evangelio,
Jesús vino al mundo a dar su vida para salvarnos. Murió en la cruz como un sacrificio sustitutivo, resucitó al tercer día y en esta tarde te llama a que abandones esa religiosidad superficial, esa simple simpatía o atracción por el cristianismo y que te rindas de todo corazón a Cristo, reconociendo tu bancarrota espiritual y rogando que tenga misericordia de tu alma. Porque su promesa, como recién escuchamos también, es que todo aquel que viene a Él no lo echa afuera. Mi pregunta es, ¿qué harás, querido oyente? Vení hoy mismo a Jesús. No lo pospongas más. Oremos. Bendito Señor, te agradecemos por tu palabra tan preciosa que habla en nuestras vidas. Nos hace ver todas estas verdades y nos hace reflexionar, Señor. Nos hace pensar en esta realidad acerca de quiénes han recibido el reino de los cielos y quiénes no, Señor. El terreno que, como vamos a ver la semana que viene, es el corazón del hombre. Los resultados de ser expuesto a la palabra son los que muestran realmente si alguien está en Cristo o no está en Cristo, si alguien pertenece a su reino o no pertenece a su reino, si es parte de su familia o no es parte de su familia. No tiene que ver con si tengo familiares cristianos, no tiene que ver si me he portado un poco mejor o peor, tiene que ver si estamos en Cristo o no estamos en Cristo, si hemos creído en Él o no hemos creído en Él, tiene que ver si nos hemos arrepentido, si hemos reconocido nuestra bancarrota espiritual y hemos venido a Él por salvación. Tiene que ver si nuestra vida ha sido transformada por el poder del Evangelio o no ha sido todavía transformada. Que podamos pensar en estas verdades, meditarlas en nuestro corazón y animar a otros, que cada quien que está en este lugar pueda hacer un análisis de su vida. Si todavía no está en Cristo, venir a Él hoy en arrepentimiento de fe. Pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.